Durante los últimos días hemos hablado sobre la elección de Javier Milei como presidente argentino desde el punto de vista político. Nos interesa ahora conversar con un economista que nos diga cuál es el margen de acción que el señor Milei tendrá, no solamente por las relaciones con el Congreso, sino también por la situación financiera y la presión del mundo de las empresas. Queremos saber, señora Mariana Camino, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. ¿Cómo ve usted la evolución que pueda tener en el poder Milei respecto de las promesas que formuló durante la campaña? Desde ya hemos visto felicitar por lo pronto al señor Macri y a la señora Bullrich, reunirse con el presidente Alberto Fernández esta mañana, conversar con el Papa y tomar nota del impacto que su elección ha tenido en los mercados. ¿Qué piensa usted que son los escenarios que se abren a la presidencia de Javier Milei? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas noches, sí. Buenas noches. Sí. A ver, varias cosas. Primero hay un factor sorpresa, ¿no? El factor sorpresa viene desde el mes de agosto. Argentina está viviendo un proceso electoral de 4 meses. Tuvimos unas PASO en agosto. La sorpresa fue Javier Milei, que se esperaba tercera fuerza, quedó primero. Y eso generó toda una expectativa en la economía que la dolarización en materia de programa económico pudiera ser una realidad. Pero después, de cara a las elecciones del 22 de octubre, con la expectativa de que podía ganar en primera vuelta y eso no ocurrió, se empezó a desinflar de alguna manera esa posibilidad de que asumiera Milei como presidente y pudiera dolarizar la economía. Finalmente llegamos al domingo, se consagra presidente en un balotaje con una diferencia muy holgada y con el apoyo, como bien mencionaste, de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Con lo cual eso le dio como un carácter más conservador a la propuesta que finalmente el votante, en su mayoría, terminó convalidando. ¿Qué quiero decir con este antecedente? Que hoy se espera que tienda a la moderación aquellas propuestas económicas que el Milei candidato le planteó a la ciudadanía. Y hoy, a 48 horas de haber ganado el balotaje, estamos viendo que en la transición todas las señales que está dando al mercado son en ese sentido, que si hablamos de una dolarización de la economía no va a ser en el corto plazo, tal vez pueda ser, como a él le gusta decir, una reforma de segunda o tercera generación. O sea que en definitiva el mercado tomó bien la consagración de Milei porque es una persona ortodoxa que le puso fin al populismo, que tanto daño le hizo a la Argentina, y va con un programa de ideas liberales. Eso es bien recibido por las empresas, los agentes económicos, el mercado en general. Y la otra cuestión bien recibida es esta moderación en las formas y en los conceptos que está volcando. Perdón, de pronto hemos perdido el audio, señora Camino. Disculpe usted, no hemos escuchado las últimas frases. Había alguna dificultad técnica, sin duda, con el audio. ¿Me escucha usted bien? No, perfectamente. Ya, ahora le escuchamos otra vez. Retome, por favor. No, le decía que hay dos elementos. Dos elementos que marcan una buena recepción de parte del mercado de lo que puede ser el programa económico de Milei. El primero es que se está mostrando moderado en sus formas, ¿no? Porque es una persona muy carismática, digamos, aplomado en todas las entrevistas que está dando, y por otra parte moderado en cuanto a la velocidad y la profundidad de los cambios que había prometido en campaña. Ahora lo que está planteando es que primero hay que estabilizar la economía, trabajar un programa antiinflacionario, resolver el tema de déficit fiscal, lo cual todo eso pone en segundo lugar o en segundo orden la dolarización. Con lo cual eso es más certezas de cara a lo que puede ser un programa ortodoxo de política económica. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Porque usted dice estabilizar las cuentas públicas. Es un país súper endeudado, la Argentina, con una inflación
que supera largamente el 100% anual. Y eso se traduce en desempleo y pobreza. Tampoco hay mucho tiempo que perder. ¿Cómo se puede hacer si no se aplica una política de shock para detener estas tasas astronómicas de inflación? A ver, Milei ya dijo que va a trabajar políticas de shock, pero esas políticas de shock, el costo de esas políticas lo va a soportar más el Estado. Digamos, la propuesta de Milei es bajar el gasto público muy fuerte. Esa reducción de gasto público va a generar confianza, va a generar una baja del riesgo país. No nos olvidemos que Argentina está bajo programa del FMI, del Fondo Monetario Internacional, con lo cual también en el marco de un programa de estabilización económica, es un programa integral, hay que trabajar también fuentes de financiamiento, porque otro de los grandes problemas que tiene Argentina, más allá de la inflación, es que no tiene reservas, no tiene dólares en el Banco Central. Con lo cual, los instrumentos de política económica con los que cuenta el presidente son muy escasos. Entonces, la propuesta es trabajar muchas dimensiones de manera simultánea, conseguir financiamiento, dar señales de reducción del gasto público, reducir el tamaño del Estado, hacer un programa eficiente de gasto y dar señales al mercado de nuevas reglas de juego. Lo que sí vamos a tener es alta inflación, ya se descuenta, ya lo dijo el presidente electo y bueno, el mercado lo asume así, un periodo de alta inflación mayor a la que tenemos ahora durante los primeros 6 meses del año que viene, para luego volver a un sendero de mayor corrección de precios relativos de la economía argentina y volver al crecimiento. Pero claramente es un año, el 2024, durísimo en materia económica. ¿Dónde hay margen para la reducción del gasto público que no signifique reducir las inversiones del Estado en infraestructura y en servicios? Argentina tiene el 80% del gasto, es muy rígido el gasto. El 80% del gasto público son 3 conceptos. Previsión, o sea, todo lo que es jubilaciones, gasto previsional, subsidios económicos y remuneraciones. El primer ítem que amerita un sinceramiento es el de subsidios económicos. Entonces, ahí ya es no solamente reducción del gasto más eficiencia de otros conceptos, sino que es una señal de libertad económica. Entonces se va, digamos, respetando los contratos que tiene hoy la economía, el objetivo es, digamos, sincerar los precios, aumentar las tarifas, aumentar los precios de los servicios públicos. Por eso va a haber más inflación, porque hoy hay toda una contención de precios reprimidos. Entonces, lo primero es aumentar el precio de las tarifas, aumentar el tipo de cambio oficial, sincerar todos esos precios relativos que hay, ponerlos a valor mercado, para que la rentabilidad de las compañías empiecen a tener una referencia de mercado. Y eso a su vez va a generar una mejora en las cuentas públicas. Y a su vez también la inflación, desde el impuesto inflacionario también, genera mayores ingresos a las cuentas públicas. Bueno, va a haber, es todo un interrogante, hay que ver cómo lo logra administrar, pero va por ahí el primer paso de estabilización económica. ¿Qué subsidios pueden ser reducidos? Porque los datos sobre la pobreza son alarmantes. Estamos por encima del 40% de los ciudadanos, ¿no? Si se les recorta a ellos subsidios, lo que va a haber es directamente hambre. No, en realidad la pobreza sí está en torno al 40-45%. No es el gasto social lo que va a reducirse, son los subsidios al sector económico. Esto que decía, la tarifa de luz, la tarifa de gas, el transporte público, ahí, ¿no? Hay que subsidiar a la demanda y no a la oferta. Es cambiar un poco el mecanismo de cómo se gasta el presupuesto público. Y no va a haber gastos en infraestructura pública, gasto público. O sea, es inversión en la cuenta pública, ¿no? Pero va a haber más, la construcción se va a mover más adelante con incentivos de sector privado, desarrollos inmobiliarios, sector privado, y no proyectos de infraestructura pública. Lo primero es estabilizar la economía y luego vendrá algún proceso
inversor, donde los incentivos para el sector privado estén alineados. Hoy eso no sucede. Además, la economía tiene cepo, con lo cual el cepo, eso también evita que venga la inversión extranjera directa. De acuerdo. O sea, hay que corregir todas esas distorsiones. ¿Argentina puede permitirse perturbar sus relaciones con China y con Brasil? No, eso es algo que se discutió mucho hoy en distintos ámbitos de debate, y un poco la señal que dio el gobierno, o sea, el equipo del presidente electo, es que van a ir una suerte de pragmatismo. O sea, si bien en campaña, por ideología o por concepto de libertario, ¿no? Así se define Milei, no adhiere a, China es un régimen comunista, o no es su vocación, está más cerca de los países occidentales, con un sistema distinto de Estados Unidos, por ejemplo, que busca un mayor acercamiento, y no con países... Pero que invierte menos en Argentina que China. Claro, pero lo cierto es que digamos, la señal de apertura, negociar con todos los países del mundo, abrir el comercio, eso con todo lo que Argentina tiene para venderle al mundo, es algo muy positivo y bastante rápido. En ese criterio de apertura, Brasil y China son dos destinos muy relevantes para Argentina, con lo cual se descuenta que va a haber una política de comercio, no de financiamiento, pero sí de comercio. De acuerdo, porque tengo entendido que Brasil compra más de 20% de lo que Argentina exporta, ¿no? Si eso se reduce... Sí, es muy importante. Tenemos ingresos reducidos. De hecho, reducidos. en el sector automotriz, por ejemplo, el 40% del producto automotriz argentino va a Brasil. Es muy relevante, además por la distancia, estamos al lado, logísticamente es atractivo. El agro, la agroindustria, o sea, hay mucho en la manufactura. No podemos no comerciar con Brasil. Y con China también, somos muy, exportamos mucho a China también, sobre todo commodities. Lo que usted percibe en consecuencia es que hay una tendencia del candidato Milei, del que fue candidato Milei, a moderar su discurso y su pensamiento para volverse más pragmático y menos ideologizado. ¿Estoy entendiéndola bien? Sí, no en el concepto. O sea, el concepto de defender las libertades y el derecho de propiedad, eso lo tiene, es muy nítido su mensaje en ese sentido, y es muy coherente todos los instrumentos y las políticas que está ahora comunicando. Lo que sí es en la instrumentación, por el tipo de gente que está nombrando ahora en el gabinete, por el diagnóstico que tiene de la criticidad de la economía y por una serie de otros elementos, nosotros pensamos que va a ir a una suerte de pragmatismo, pero sin que eso signifique correrse de su concepto de una economía ¿no? con libertad de mercado, digamos. Por otra parte, el señor Massa había gestionado un crédito de 15.000 millones de dólares como ministro de Economía para la Argentina del Fondo Monetario Internacional. ¿El calendario fijado para el pago de esta deuda es viable en el contexto de los planes del señor Milei? Si no se negocian los términos con el fondo, no. Porque hoy Argentina no tiene reservas en el Banco Central para hacer frente a esos compromisos. A esos y a otros que les vence de organismos internacionales, otros organismos. ¿Cómo consiguió Massa ese crédito si no habían garantías de que lo pudiera devolver? En realidad al fondo no le conviene o no quiere, sobre todo después de pandemia, ser responsable, por decirlo de algún modo, de un default de Argentina. Entonces siempre está la voluntad de querer ayudar a la Argentina. Cuando Massa fue a negociar los términos de las metas, ahí consiguió una especie de laxitud en el cumplimiento de las metas de este año, apelando a dos circunstancias: a lo que fue la pandemia, que requirió todo un esfuerzo de gasto para recomponer la actividad, y a la sequía que vivió Argentina, que fue un factor, extraordinario, externo, que generó mucho, fue muy, muy, muy crítico el impacto de la sequía. Contemplando esos dos argumentos, el fondo, se mostró más contemplativo.
Hoy no estamos cumpliendo las metas del programa, se requiere una nueva renegociación. En términos de una nueva formación de expectativas que genera Milei, también se des cuenta que el fondo va a colaborar en esta nueva etapa. Señora Pero Camino, todo es una expectativa, ¿no? Hay que ver. señora Camino, muchísimas gracias por sus explicaciones claras y muy bien argumentadas. No podemos sino expresarle nuestro deseo de que la economía argentina se recupere cuanto antes y quien sea que gobierne lo haga en beneficio de la prosperidad de todos los argentinos. Muchísimas gracias y muy buenas noches para usted. Ya son allá casi las 10 de la noche. Vamos